Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es grato y compartir y estar juntos en torno al Señor y en torno también a su palabra, ya que la palabra del Señor es lo que toda persona necesita para poder vivir, y entendiendo que las sagradas escrituras que tenemos hoy permiten de esta manera comprobar que la voluntad del Señor y que esos mandamientos, esos consejos, esos principios que el Señor ha dejado son para nuestro bienestar mental, espiritual, moral, corporal y en todo tipo de relación. Los mandamientos del Señor están probados y demostrados que son benéficos, saludables y útiles para el quehacer de nuestra vida, en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Les invito para que podamos ahora leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 21, que dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron llamados o rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Seguimos, hermanos, hablando sobre la santidad de los creyentes de todos los tiempos. Cuando leemos la palabra del Señor, los autores bíblicos nos hablan de que Dios es santo. Y el texto de Isaías, en Isaías capítulo 6, habla de que Dios es santo, santo, santo. Es así como todos los escritores bíblicos reiteran la santidad del Señor, de que Él es puro. Incluso el profeta Habacuc llega a decir que Dios es limpio de ojo y no puede ver el mal. Evidentemente que cuando la obra del Señor, su virtud, su amor, su accionar, todos sus actos son sagrados, son puros y son perfectos. Es así como la salvación. Y esta verdad de la santidad de Dios también se puede aplicar a los creyentes, es decir, estos hombres y mujeres que hemos recepcionado o que han respondido o que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, se les viene a calificar como santos, es decir, apartados del pecado, separados del mal y puestos al servicio de Dios. Y como santos hay decisiones que deben tomar estos santos. En primer lugar, invocar a Dios. Ahí dice el texto de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y ahí está, si invocamos. El hecho de que todo creyente, todo santo, invoca a Dios, y aquí es una expresión de fraternidad. Dice: si invocáis a Dios por Padre, el Padre amoroso, el Padre bondadoso, el Padre que ha adoptado a sus hijos para manifestarles su amor, su misericordia, su ayuda y su bondad. Él espera que nosotros, sus hijos, y nosotros como santos, podamos invocarlo a Él y pedirle ayuda a gritos cuando estamos pasando alguna aflicción, alguna necesidad, alguna situación crítica. Los autores bíblicos en reiteradas ocasiones nos hablan de que este Padre, el Dios Padre, es quien no hace acepción de personas. Todos los santos son iguales para Él. Todos los creyentes son iguales para Él. Él los conoce y sabe qué situación, qué necesidad, qué realidades están pasando. El Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré
y tú me honrarás. Fíjese, ¿cuántos de nosotros a veces pasamos situaciones angustiantes, desesperantes, y la actitud correcta del santo, del creyente, del Hijo de Dios es invocar al Señor por Padre? Padre bueno, Padre misericordioso, Padre compasivo, socórreme, ayúdame, fortaléceme, porque Dios es nuestro Padre. Ahora, la misma escritura también dice en Romanos, dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, hoy día tenemos a quien invocar. No estamos solos, está el Señor ahí. Y la palabra del Señor nos muestra en reiteradas ocasiones distintos eventos, distintas realidades, de que aquellos creyentes del Antiguo Testamento, aquellos hijos de Dios del Nuevo Testamento, o los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, cuando vieron y pasaron situaciones, ellos clamaron al Señor, invocaron al Señor, clamaron al Señor, y Él les respondió. El mismo profeta Jeremías, en el siglo VI antes de Cristo, el Señor le dice ahí en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué maravilloso, hermanos, que hoy día los santos del Nuevo Testamento, usted como un creyente santo puede invocar a Dios, puede invocar al Señor y clamar a Él, y Él le responderá. En segundo lugar, como santos, tiene que conducirse en el temor del Señor. La palabra el temor tiene que ver con reverenciar al Señor, pero al mismo tiempo tiene que ver con que Dios es el juez justo. No hay injusticia en Dios, no hay desproporción de las cosas en Dios. La balanza de Dios no se carga para un lado y para otro, se carga justamente. Y en eso es el temor del Señor. Dice condúzcanse en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No olvidar que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos con el Señor acá en la tierra, también en los cielos. Entonces, en ese contexto, tenemos que conducirnos con temor y temor. Una vida de temor significa porque el Señor nos ha rescatado de vuestra manera vana de vivir. Y nos ha rescatado, mis queridos hermanos, con la sangre de Cristo Jesús. Esta sangre que tiene un cordero sin mancha, sin contaminación, un cordero perfecto, y ese cordero se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y es Él el que ha dado su vida por nosotros para rescatarnos, para comprarnos, y ahora somos propiedad de Él. Por lo tanto, en la sangre de Jesús, la obra de Jesús, el acto de Jesús, viene a ser la obra más importante que el Señor ha hecho para nuestra redención. ¿Y qué es lo que espera el Señor como santo que somos nosotros? Que vivamos con temor, con reverencia, con cuidado, con prudencia, con discreción. No estamos diciendo que no van a haber errores. Si los cometemos, a veces tenemos que pedir perdón al Señor y perdón a quien hemos ofendido. Pero el Señor nos mira y nos observa cada día el cómo nos conducimos. En tercer lugar, como santos tenemos que creer en Dios. El versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, que Él resucitó de los muertos y que le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios, hermanos amados, resucitó a Jesús entre los muertos. Ninguno de los hombres, de los creyentes, de los hombres de fe o mujeres de fe de la Gran Escritura había resucitado o resucitó. Ese mismo Jesús, quien reconoce que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Pero al mismo tiempo esta verdad preciosa, maravillosa, poderosa, es la realidad en la cual usted tiene que creer. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la tremenda verdad de Cristo, la verdad del cristianismo. Ninguno de los fundadores de los movimientos religiosos del mundo ha resucitado de entre los muertos. Si usted va a Jerusalén, la tumba está vacía, la cruz está vacía, y el gran
obra o la gran obra del Señor es que Él venció la muerte, el pecado y también a Satanás. Entonces, pero en toda esta situación, ¿qué es lo que Dios espera? Que nosotros creamos en el Señor, que confiemos en Él, que en este peregrinar, en este camino de fe, siempre nuestra fe nunca falte. Confiamos en el Señor, creerle al Señor, porque Dios es bueno. Y la Biblia dice ahí en Génesis 18:14 dice que no hay nada imposible para Dios. Por eso es que tenemos que creer, porque nuestro Dios es todopoderoso, es invencible, dice una canción, y Él es digno de confianza. ¿Cree usted en el Señor? Como santo, lo mejor que podemos hacer es creer en el Señor cada día, confiar en Él. También en Jeremías 32:17 también habla de cómo el Señor. Y Jeremías dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. El ángel que visitó a María, siendo una mujer virgen, que no había conocido varón, y el Señor, a través del ángel, dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Mis queridos hermanos, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es hermoso y maravilloso. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él, confiar en Él, porque Él hará. En síntesis, los santos de todos los tiempos tenemos que ser creyentes que siempre invoquen al Señor, que siempre busquemos en Él la respuesta. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Que seamos personas que vivamos siempre en un temor reverente ante el Señor, que tengamos cuidado lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos. Y así mismo también confiemos en el Señor, porque Dios es digno de confianza y la fe siempre premiada por Dios. Mas el justo, por su fe, vivirá, dice la Escritura. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este momento que hemos podido compartir tu preciosa y maravillosa palabra. Y te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, nos llenes nuestra mente, nuestro corazón de tu amor y bondad, y alejes todo miedo, toda inseguridad, todo aquello que afecta a nuestra vida, y tu Espíritu Santo llene nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.